Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. Estamos acá en una sesión nueva de Vinos y Compañía para el Club de Vinos. Hoy estamos acá en la bodega Santa Julia, en Malamado puntualmente, con Rubén Rufo. Rubén, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Ya hemos tenido a Rubén antes en otra oportunidad. Hicimos una vez uno en la vendimia, creo, abajo de un viñedo. Abajo de Allá, un viñedo, sí. en la Abajo casa de un del parlante, visitante, sí. abajo de un No me parlante, acuerdo ¿no? de qué tema hablamos, Ajá, pero estuvo muy bueno igual muy ese bien, día. sí, sí. Con Rubén vamos a hablar sobre el Malamado hoy, ¿sí? Entre otras cosas, así que les agradecemos desde ya que estén con nosotros. Como saben, el Club de Vinos es, desde hace un par de meses, un club que funciona en todo el país. Es el club de vinos más importante de Sudamérica, tiene más de 40.000 usuarios, y todas las personas que quieran hacerse socios del Club de Vinos para obtener beneficios y para estar al tanto de las noticias del mundo del vino deben ingresar a supermercadosvega.com.ar y ahí se hacen socios. Vamos a arrancar, Rubén. Por ahora sin vino, porque son las 4 de la tarde, medio temprano. Ya nos vamos a animar enseguida, vamos a servir un Malamado. Pero por ahora, por ahora sí nomás. Aunque todos te tuvimos antes, como dice Mirta, Rubén, y se renueva el público siempre, contanos un poco sobre tu vínculo con la enología. Bueno, mi vínculo es de siempre con la enología porque en mis orígenes ya mi padre estaba ligado a la enología, a alguna bodega. Yo comencé estudiando enología cuando salí de la primaria, en la escuela secundaria. Bien. ¿En el Liceo Agrícola? No, en Don Bosco. En Don Bosco, bien. Hice, en esos años, eran 7 años de escuela secundaria. ¿De secundario? Era una eternidad, pero eran... Wow. Pero con 12 años salíamos técnico enólogo. Salías técnico. Claro. Pero eso me dio la posibilidad, después de hacer la carrera de la licenciatura en la facultad, Ajá. que eran 5 años más en esa época. Y o sea, hiciste 7 el secundario, 7 el 5 secundario. de la tecnicatura y 5 más. No. Hice 7 de secundario con tecnicatura y los 5 5 años de bien, la o sea, licenciatura. 12 en años total. de tecnología. Mientras estaba estudiando en la facultad ya trabajaba, porque ya era técnico, ya tenía un título habilitante, así que trabajaba en una bodega. Y cuando terminé la facultad, comencé a trabajar en Familia Zucardi. Bien. Así que bueno, tengo hoy 33 años con Familia ¿Que Zucardi. estás acá? Que estoy acá. Así Wow, que un montón de he tiempo. hecho prácticamente mi carrera profesional dentro de Una esta vida. empresa. Una vida muy interesante porque es una empresa que está en constante cambio, la Crece, innovación es uno de sus pilares, entonces para mí cada año es distinta, cada cosecha es un desafío nuevo y ha sido para mí lo que me ha mantenido tanto tiempo en este lugar, ¿no? En esa época, Rubén, hoy hablamos un montón de vinos y los medios de comunicación, las redes sociales, los vinos, los enólogos famosos, hay como un auge de todo eso, pero en esa época cuando estudiaste, hace 30 años, ¿eran muchos en el curso? ¿En Don Bosco, en esos 7 años, con la tecnicatura? No éramos muchos, pero en ese momento todavía veníamos de una época donde habían muchos enólogos, porque Mendoza venía de una época de los años 70 de un auge de la vitivinicultura. Que también había sido, ¿no? De otra enología. De otra forma, otra forma. Okay. Y todavía en los años, cuando yo estudié en la secundaria, en los años 80, estaba la reminiscencia de toda esa época. Bien. Después posiblemente haya caído un poco, pero hoy día hay 4 facultades en Mendoza que dan el título de licenciado en enología o similar. La verdad que ha crecido mucho. Eso de los 70 que mencionabas recién, Rubén, ¿sería algo como parecido a lo que pasó un poco entre el 2000 y 2010, en ese nuevo auge del vino argentino, sobre todo en el mundo? Sí, yo creo que la vitivinicultura argentina ha pasado por distintas etapas. Sí. Pasó por una etapa de una vitivinicultura tradicional hasta los años 60. Bien. Muy enfocada en bodegas tradicionales, con métodos tradicionales de elaboración. En los años 70 hay una renovación tecnológica y aparece todo el auge de los vinos blancos, con nueva tecnología para elaborar vinos blancos. Eso, si bien fue bueno por un lado, pero por otro lado también hizo que perdiéramos casi 40.000 hectáreas de Malbec en Argentina. Claro. Teníamos en los años 50.000 hectáreas de Malbec, y con este auge de blanco perdimos y quedamos casi con 10.000 hectáreas. Sacaron mucho blanco, mucho Malbec y pusieron blanco. En ese auge, pensando. Variedades blancas de alta producción y variedades tintas de alta producción. Bien. Que de ahí lo que nos queda, me parece como positivo, por ejemplo, es Bonarda. El crecimiento de la superficie plantada de Bonarda fue en los años... Fue en esa época, fue ahí, fue en ese momento. Fue en esa época.
Después... ¿Y los blancos qué? ¿Chenin, el semillón, más o menos por ese lado? No, era Pedro Jiménez, una gran variedades mucho más productivas. Mucho más productivas. Incluso con esta nueva tecnología de elaboración de vinos blancos se podía hacer vinos blancos a partir de variedades rosadas como criolla o como cereza. Bien. Era un nivel de vinos muy simples, bien, con muy poca... Muy de mesa, digamos. Muy de mesa. Muy de mesa. ¿Qué era lo que se tomaba en esa época? Claro, también, ¿no? El veníamos, buscaba eso. Veníamos de una historia de Argentina tomando casi 90 litros por persona por año, una locura. Hoy estamos en 18, 18, ¿no? Claro. 90 litros por persona por año, 18 en la actualidad. Pero 18 en la actualidad no, hace muchos años la que estamos sobre 20, 21, debajo de 20. Creo que subió un poco en la pandemia. Subió un poco en la pandemia, ahora... Volvió a estabilizar a la meseta. Ha vuelto esa, a la ¿no? meseta esa. Ojalá que no siga bajando. Creo que se están incorporando nuevos consumidores, gente joven que está haciendo que se mantenga ese consumo. Pero digo, el mundo también es, digo, en también, el mundo en general, ¿no? El mundo ha cambiado, la oferta de bebidas ha cambiado, entonces, bueno. La gente tiene menos tiempo, trabaja más, como, digo, también es como que se quitó el consumo del mediodía, ¿no? Claro, que ayudaba, el consumo del mediodía casi... No es que es prohibitivo, pero digo, muy poca gente da salud a algún evento puntual, tal vez en su casa no toma vino al mediodía, la gente sigue trabajando. Todavía quedan en algunas provincias este sistema de trabajo, de jornada de la cortada, siesta, con una siesta. Bueno, pasa acá también, ¿no? Acá también pasa, pero cada vez menos. Claro, cada sí, vez menos. Y eso hace que solo las ocasiones de consumo sean en la noche o el fin de semana. Total. También todas estas leyes... en contra del alcohol están contribuyendo a esto, acá ¿no? mucho menos, ¿no? Pero bueno, es otra viticultura. Ahora, es como doble trabajo, porque digo, es como lograr que una persona tome un Malamado o un vino de Santa Julia contra todas las etiquetas que hay en esa ocasión especial, porque digo, no es un consumo diario, claro. O sea, el trabajo es muchísimo más que antes. Digo, no es que Rubén trabaja más, Rubén sigue trabajando un montón. Ahora, la situación de consumo de la gente va variando. Y digo, cuando tiene que elegir, tiene un portfolio de un montón de etiquetas y una diversidad, porque hay tinto de esto, el otro de Gualtatari, de abajo, del otro, del este, del costado, más barato, más caro, con una etiqueta más linda. Digo, hay que hacer mucho laburo para que la persona diga, hoy me voy a tomar esto. El laburo de seducir al consumidor. Eso es, ¿no? Eso. Y bueno, también, ahí está el punto hoy, ¿no? El consumidor es el que está por ahí un poco como, tal vez un poco alejado, o no encuentra esa situación, o encuentra menos situaciones. Hay que trabajar sobre ese consumidor, que ojalá haya muchos ahí detrás, para que tomen más, ¿no? No, y creo que la clave es también en darle cosas distintas, darle cosas que puedan identificar, simplificar un poco el mensaje dentro de la complejidad que tiene el mundo del vino, simplificar el mensaje, porque en definitiva el beber vino es un placer, es algo que tiene que ser simple, no hay que pensar mucho. Sí, por supuesto, en la medida que uno va adquiriendo conocimiento y va probando más vino y puede ir jugando con otras, va jugando con otras cosas. El disfrute, ¿no? Puede ir cambiando el disfrute o puede animarse a probar cosas distintas, pero no tiene que ser una limitante el no saber por ahí tanto de vino. Es muy importante eso, porque además digo, de todas maneras hay como, siempre lo decimos, pero digo, hay tantos vinos en góndola tan interesantes, digo, de valores muy lógicos. Que son vinos ideales para que la gente comience a tomar. A mí me cuesta creer todavía, veo, los chicos están como en otra, ¿no? Pero a veces como, yo no tomo vino, y digo, chicos, ¿cómo? Somos de Mendoza, nosotros tenemos que tomar. Y lo gracioso es que a veces cuando salimos, los mendocinos somos un poco como embajadores. La gente te pregunta, nosotros estamos vinculados a esta industria. Ustedes digo, que son de Mendoza. Pero digo, claro, y ustedes que son de Mendoza, ¿qué tal el Cabernet Sauvignon de...? Y yo veo y digo, no todo el mundo sabe. Y yo muchísimas veces pienso también que hasta sería como interesante que a los chicos en la escuela, tal vez a partir de cierta edad, en quinto grado, en sexto grado, en séptimo, visiten bodegas, tengan charlas. Algunas escuelas lo hacen, pero digo, tendría que ser como una especie de algo que esté impuesto. Exactamente, porque digo que esa cultura del vino de Mendoza, que para nosotros es tan importante, porque es una industria que le da trabajo a tanta gente, esté incorporada en esos chicos. Después que decidan tomar vino, ¿no? O trabajar en la industria es otro cuento, pero que tengan ese panorama de qué hacemos, ¿no? El vino es cultura. Y eso es lo que hay que tener. No es una bebida, no es un commodity, es parte de la cultura. Y Mendoza tiene una fuerte cultura vitivinícola. Y me parece que eso hay que rescatarlo, porque hoy en el mundo busca diversidad, busca encontrar identidad en las cosas. Y me parece que el vino tiene una fuerte identidad, con la región, con la gente, con la cultura.
No, y más que digo, en el último tiempo ha habido un crecimiento tan grande del turismo en Mendoza, en base casi en un 75-80% al vino. Sí, O sea, sí. que la gente viene a tomar vino. Antes la gente venía a esquiar, a hacer trekking, a pasear. Bueno, ahora ya viene a tomar vino, a pasear, o sea, el vino es una prioridad. Entonces digo, que todos esos chicos que algún día van a estudiar algo o se van a dedicar a algo, tengan alguna vinculación con el turismo, con el vino, y que entiendan que en definitiva, que Rubén es un privilegiado, y yo también lo soy porque trabajamos de esto, pero es una industria que es muy linda para vivirla y para disfrutarla, ¿no? Totalmente, sí, así es. Es muy agradable igual. Muy agradable, realmente es una industria que genera pasión. Y Eso es. Eso es lo interesante. Eso sí. eso es. Bueno, recién me dijiste que empezaste en Santa Julia hace 33 años. Vamos a ir para atrás, o sea, en los 90. En los 90. En los 90, exactamente. ¿Cómo era ese Santa Julia de los 90? Por supuesto que la empresa siempre tuvo una orientación por la calidad. Para nosotros uno de nuestros pilares, además de la innovación, como les comentaba, es la calidad. Entonces, una de las cosas que me atrajo en ese momento es encontrar una empresa joven, una empresa que hacía cosas que para mí eran muy innovadoras, como por ejemplo que en esa época todavía se usaba la damajuana como envase. Se envasaban vinos en damajuana con tecnología como una botella, claro, en forma estéril, sin calentar el vino, cuidando la calidad, con degustaciones semanales. Único. Realmente para mí era toda una... En esa época, ¿no? Totalmente. Único. Buscando... siempre la calidad ha sido una fortaleza y para nosotros la calidad es algo que no se negocia dentro de los pilares de la empresa. Por supuesto que fue mutando el negocio, en esa época no éramos una bodega conocida. Bien. Pasó un tiempo donde tuvimos que hacer marca, donde en los años 90 también se abrió la exportación, eso nos permitió ir a algunos mercados muy exigentes, Bien. desarrollar sistemas de calidad, desarrollar algunas marcas que después las trasladamos a Argentina, porque éramos en ese momento una marca joven, claro, y los consumidores estaban muy orientados a marcas tradicionales, a bodegas tradicionales. Ahora, hubo un momento, probablemente más cerca de los 2000, donde ibas a comer a cualquier restaurante en Buenos Aires y todo era Santa Julia, igual. Todo era Santa Julia. Y era como una novedad y todo el mundo decía, no, pero este vino de Mendoza que está buenísimo. Obviamente, te digo, siempre nosotros porque estamos vinculados. Pero un momento era como que el mercado parecía que era de Santa Julia, ¿no? La marca se impuso de una manera muy fuerte también. Para nosotros Santa Julia sigue siendo una marca, es nuestra marca más importante. En ese momento tuvimos que salir a mostrar que podíamos hacer algo distinto y que podíamos generar una marca. Y lo hicimos a base de calidad, a constancia, calidad, trabajo, a consistencia en nuestro producto. Hoy Santa Julia es una marca ya más tradicional, por así decirlo, más consolidada, pero a pesar de eso todavía tenemos una política de estar muy activos y de mantener la marca siempre en forma activa, refrescando con nuevos vinos, con nuevos productos, con nuevas líneas de trabajo. Para nosotros la innovación y el tener la marca activa y la marca fresca es muy importante. Se nota, porque además esto es un producto clarísimo de eso, ¿no? Esto es una búsqueda de algo, de hacer algo distinto, ¿no? Esto es un producto que nació como una necesidad de un vino de postre que no existía en los años 90 porque no había posibilidad de importar vinos de Portugal de Portugal o de otros países. Entonces, ante la necesidad de hacer un vino para acompañar algunas ocasiones de consumo, como por ejemplo al final de una comida, nació la necesidad de hacer un vino de este tipo y la verdad que primero que Malbec es la variedad. Bien. Sin duda nació con Malbec porque Malbec es la variedad de Argentina sin duda por su ductilidad, por su versatilidad, por su... Todo. Es una variedad fantástica como se ha desarrollado en Argentina. Y bueno, y después un trabajo muy minucioso de encontrar el producto, ¿no? Fue tiempo, dedicación, prueba y error en algún punto. Bueno, si querés explico un poco de cómo es el proceso. ¿Está hace cuánto, Rubén, más o menos? Y hace 20 años. Hace 20 años, ¿no? Un poco más de 20 años. Al que no lo ha probado nunca, igual siempre es una gran oportunidad. Digo, es un vino que ha estado en vidriera durante muchísimo tiempo y que es un vino es muy particular. Digo, no es un vino más, es un vino bien particular, pero recién Rubén decía esto de los postres. Ideal para esa situación. Para postre. Para postre es ideal. Para coctelería. Para la coctelería también, estábamos hablando de eso fuera de cámara recién antes,
es un vino espectacular. Es más, recuerdo un montón de eventos y fiestas que se hacían y siempre había como barman trabajando con los malamados y exquisito, igual para eso también. Funciona muy bien. Funciona muy bien, ¿no? Es un vino que, bueno, tiene en su elaboración tiene su complejidad. Bien. Porque a diferencia de los vinos normales, de los vinos de línea, es un vino fortificado. ¿Qué es fortificado? Es un vino donde se ha detenido la fermentación alcohólica por el agregado de un aguardiente, un brandy. Un brandy es un aguardiente, para que entiendan los consumidores, es un aguardiente de vino. Ok. Que tiene más alcohol, que tiene más poder. O sea, el aguardiente, o sea, un alcohol se puede obtener de distintos productos. Siempre hay un producto fermentado que da origen, después hay una destilación, hay un proceso de destilación y se obtiene un alcohol. Bien. En el caso de malamado o de este tipo de producto, nosotros usamos como un vino como base de la destilación. Tenemos nuestra propia destilería. Al principio, cuando nació el proyecto Malamado, no era así. Comprábamos aguardiente a algunas buenas destilerías que hay en Mendoza, pero en algún momento surgió la necesidad de hacer nuestro propio aguardiente. Obtenemos ese aguardiente, que es un alcohol de alrededor de 70 grados, y eso se agrega cuando está alrededor de la mitad de la fermentación alcohólica, y detiene la fermentación alcohólica porque la levadura, la que produce la fermentación alcohólica, que es decir, la transformación del azúcar en alcohol, es un hongo unicelular que no soporta una concentración de alcohol de más de 17%, 17,5% llegan algunas levaduras. Después muere. Es decir, si nosotros a este vino que está fermentando agregamos aguardiente y subimos la graduación alcohólica a 18, 19%, la fermentación se detiene la levadura muere. Perfecto, queda ahí. Después viene una etapa muy interesante que es la etapa de crianza. Okay. Porque ahí tenemos un vino nuevo con una fermentación detenida. Todavía el vino y el aguardiente están como desintegrados. Disociados, digamos. Está cada uno como en su espacio, claro, digamos. Cuando se degusta se sienten como disociados, se pueden identificar los dos componentes. Y después hay una etapa de crianza. Okay. Que de amalgama de esos dos, ¿no? Eso. Ok, perfecto. Eso es barrica, ¿no? Eso es barrica. En barrica, ok. Es un proceso que es oxidativo, porque en esta etapa, al tener tanto alcohol, este tipo de productos no sufren más oxidación. Ok. Entonces es un proceso oxidativo donde la barrica aporta oxígeno sobre todo. No hay tanto aporte de madera porque no nos interesan los sabores a madera, pero sí hay un trabajo del oxígeno integrando todos los componentes del aguardiente con los componentes del vino. Después, esa etapa dura alrededor de 2 años. Claro, un tiempo en esa barrica, son barricas viejas generalmente, y se deja en esa barrica un tiempo. Y se deja un tiempo. ¿Y lo que va saliendo al mercado, Rubén, siempre son algunos que 3, 4 años para atrás? ¿Tiene año? No tiene año porque vas complementando algunos nuevos con otros más viejos. Claro, y vas como, vamos jugando en el corte, buscando fruta, buscando complejidad, buscando concentración. Bien. Entonces, entre el material que hay, digamos. Exacto. Entre todo el material. El malamado, malamado que hoy tenemos en la mesa, no tiene año porque normalmente hay varios componentes. Muchos componentes. También dentro de la línea hay un malamado vintage. Eso me decías, el vintage es de mucho más para atrás, o sea, de otro para atrás. No, el vintage lo que tiene es que es de una sola cosecha. Okay. Y se hace solo en algunas cosechas excepcionales. Nosotros cuando hacemos la elaboración anual de malamado, si vemos que hay alguno de los lotes ha salido muy bien por el año, por la calidad de la uva, por el clima, la calidad de la uva, por cómo quedó ese vino vintage. Lo separamos, hace una crianza también corta en barrica y se embotella. Y hace una crianza más larga en la botella, no tanto en la barrica. Pero esas son partidas más pequeñas. Esas son partidas pequeñas. El vintage es poco, digamos. Es poco, es limitado y no sale todos los años, pero complementa la familia de los malamados. Bien. ¿Hay un malamado blanco también? Hay un malamado blanco que la variedad es Viognier. Viognier, perfecto. Que el proceso de vinificación es similar. Y ahora este año estamos retomando algo que hicimos hace algunos años atrás. Lo dijiste también. Volver al futuro. Un extra dry. Que es un proceso similar,
pero donde agregamos el agregado de aguardiente casi cuando se ha terminado el azúcar. Ok, perfecto. Queda un poquito de azúcar, Y ahí, pero casi no se. Y ahí, claro, es un estilo de malamado más adaptado a la coctelería que a como vino de postre. O sea que busquen, hay 3 entonces, ¿sí? El Malbec, el blanco, el Extra Dry y el Vintage eventualmente. El Vintage eventualmente, y hay uno más que Solería. Ah, y Solería también está muy bien. Solería también está dentro de la línea, que probamos. es que la variedad es torrontés, Okay. que tiene un proceso un poco distinto. También es un torrontés que se hace el encabezado, el agregado de aguardiente con aguardiente de torrontés, y después pasa un largo tiempo en una barrica dejando que se evapore. Bien. Entonces hay una concentración de aromas de todos los componentes propios del vino. Bien, riquísimo ese también. Es muy particular. Sí, es muy particular. Es muy particular. Muy lindo igual, interesante. Pero es una familia de vinos fortificados que en Argentina, yo creo que a partir de Malamado surgieron muchos otros proyectos haciendo otros proyectos similares en otras bodegas, pero que bueno, en Europa hay algunos referentes y creo que lo más importante es lo que hace Portugal. Claro, bueno, Portugal es como el padre de todo, ¿no? Los portos son claro. Un poco los referentes, pero esto no es Porto porque esto es Malbec. Bien. ¿no? Primero, por la zona. No estamos en la región, no estamos en Oporto. Esto es Malbec y tiene nuestra propia identidad. ¿Y ves en el tiempo como que cada vez tiene más adeptos? Yo creo que sí, porque para mí la gente le está encontrando ocasiones de bueno, consumo. Ahí está, claro. De eso que estábamos hablando al principio, ¿no? Claro. O sea, como para mí Malamado es un producto muy versátil. Bien. Que permite acompañar después de una comida un postre. Bien. O también con un café, un chocolate. También para coctelería funciona fantástico. Combinado, ¿no? Con otra... Y a veces no en el postre, pero es como una copita para una charla después, es como que endulza, es rico, es muy una copita agradable. En una charla con un chocolate o con un café. Es para eso, ¿no? Sí, sí. Pruébenlo. Siempre hablamos de algo parecido, pero es como lo interesante del vino argentino hoy en día es la versatilidad, pero más allá de esa versatilidad que generalmente tiene que ver con las variedades y con las zonas, esto es algo particular, interesante y muy lindo, que vale la pena probarlo, porque después cada uno sacará su conclusión propia, pero es algo que, como bien decía Rubén, en Portugal es muy clásico, pero no es tan clásico en Argentina. Entonces me parece que es como una forma más, es como una ventana más para que la gente ingrese a este mundo, que estamos hablando, que la gente tome más vino. Bueno, hay como esta es una ventana más, Claro. Y aparte ese dulzor que aporta es muy interesante, que hay un montón de gente que a veces busca eso, que le parece lindo, divertido, entonces vayan un poco a buscarlo y después, si tienen tiempo, pueden buscar en internet, hay un montón, para hacer recetas de trago, es perfecto. Es perfecto. Y es muy divertido para eso. Sí. Solo con una tónica o con alguna otra bebida. Ahí están, datos, igual, con una tónica o solo, o un hielito, solo con un hielo también es maravilloso. Con gin hay algunos tragos, hay cosas muy interesantes. Está bueno eso. Pero es muy versátil en ese sentido. También lo otro interesante, bueno, está en esta medida de botella de 750. Bien. Con un tipo de tapón que permite... es muy particular el tapón, claro, muy bueno. Es un tapón porque lo usás y se permite taparlo nuevamente, entonces uno puede tener su botella de Malamado guardada, tomar una copita toda la noche. De vez en cuando, Y no le pasa nada en el tiempo. No le pasa nada. Ahí va a ir. Con ese tapón y con la forma en que está elaborado, lo puede tener como, en la estantería donde están los destilados, los gin, puede vivir ahí perfectamente y tomarlo de vez en cuando. Sí. Y va a vivir un par de años tranquilamente. No hay problema. Bien, puede quedar la botella merma, que no pasa nada. Es muy interesante eso también. Por supuesto, hay que intentar tomarla dentro de un tiempo razonable. Ok, pero... Porque no deja de ser un vino, pero 1 mes, 2 meses puede estar sin... Bueno, pero ahí tiene como una característica más distinta. Claro, tiene una característica distinta, porque un vino en la heladera, 2, 3... 1 o 2 días, al tercer día está medio está medio complicado, pero esto piensen, no hace falta heladera, en un estante, o sea que lo pueden probar y entenderlo, porque no es para comprarlo y tomárselo en media hora, es todo lo contrario, es para un postre, es para un rato, es para una charla, para guardarlo, como esas bebidas justamente nosotros que hay tanta como ascendencia italiana en este país,
de eso de las cañas para tomar Sí, después, de charlar, bueno, la grapita, de los destilados, una grapa, la ginebra, todo. va un poco por ese lado. Va por ese lado. Va por ese lado. Muy interesante porque también el azúcar lo hace muy, Es muy agradable, bebible, ¿verdad? muy Sí. agradable. Y es posible combinarlo con un postre, con una galletita, con un... también está la versión, Eso está buenísimo. la versión La versión pequeña. pequeña. Tenemos para sortear, para la gente que está enganchada ahí mirando, una caja de malamado. Entonces ponen, quiero mi malamado, ¿sí? Empiezan a comentar y ya quedan participando. Y cuando el vivo termina, ¿sí? Después en las historias queda como publicado quién es el ganador. Así que a toda esta gente que estamos hablando del tema y que estarán con ganas de tomarlo, igual que yo, ¿sí? Empiecen a postear porque están para una caja de malamado que además la pueden compartir, se la regalan a otros si lo prueba también, que es lo más interesante. No, el color es impresionante. La textura y el color es... Esta versión pequeña, la verdad que ha funcionado muy ¿Eso, bien. Rubén, es nuevo? ¿De hace un par de años? Esto es de hace un par de Ajá. años, es una botella de 187 mililitros. Que Perfumó todo así de una forma, es como imposible explicarlo, pero es como lo abrís y perfuma todo porque sí, tiene un porque perfume es muy agradable. muy aromático. Siempre tiene lo bueno que hay una muy buena combinación entre los perfumes de fruta propios del Malbec y los aromas de la crianza, esas notas de higo, de membrillo, dulce de membrillo, de nuez. Eso sentí como un Eso membrillo, pero me pasa siempre, es un recuerdo porque será de los eventos acá en la bodega, pero lo abriste y fue como, y perfuma rápido. Estamos en un lugar grande igual y es una botella pequeña, pero es como que lo abriste y perfuma en un instante es todo. muy aromático. La botella pequeña permite abrir una, compartirla, llevarla. Siempre riquísimo. Entonces, funciona muy bien. Siempre aconsejamos, este malamado tiene alrededor de 19% de alcohol, con lo cual, por supuesto, si uno toma una botella completa... No, es complicado. Es complicado, pero sí se puede compartir. Normalmente los vinos tienen entre 13 y 15. Alrededor, sí. Entre 13 y 15 es un promedio de un vino normal. 19. O sea que también si lo toman y le ponen un hielo ya se diluye un poco, está bueno, igual porque si no es para tomar así, es como para tomar esto un poquito. Ahora sí, pero es aconsejable tomarlo enfriado un poco. Ok. Porque en la heladera. En la heladera. Bien, ok. Ponerlo un ratito en la heladera, bueno, la botella pequeñita. Ninguna ciencia, heladera, sí, esto en la heladera. En la heladera un ratito y tomarlo un poco más fresco porque eso hace que el alcohol no se sienta, se sienta tan presente y se disfruta mejor. No, está riquísimo, está muy rico. Bueno, te iba a preguntar sobre productos nuevos de la bodega y me contaste lo del Extra Dry, lo del malamado Extra Dry. ¿Eso ya lo habías tenido antes, hace muchos años? Lo tuvimos hace muchos años. Después, bueno, decidimos, porque es un producto un poco más complicado de combinar, de maridar, pero ahora ha vuelto un interés por este tipo de productos, sobre todo por la coctelería. La coctelería, los bares y los barman y todo eso, ¿no? Es un producto muy aromático, súper aromático, y tiene aromas muy particulares y aromas muy propios de la variedad. También es Viognier, fortificado. Si bien separa la fermentación alcohólica, la cantidad de azúcar es muy poquita, alrededor de 10 gramos. Pero es muy interesante, sobre todo para coctelería. Recién estaba hablando, Rubén, estábamos fuera de cámara hablando sobre el clima, esta semana en Mendoza hubo días en casi todo el país, creo, de 25, de 26 grados. Y yo le preguntaba a Rubén cuál es el efecto que eso produce en las plantas, ¿no? La floración de las plantas de la vid, de la uva, realmente comienza normalmente en unos 30 días más, ¿no? Sí, a mediados de septiembre, en el comienzo de la primavera. Exacto. Yo le decía que hay algunas plantas en particular que lo voy viendo en mi jardín que ya están como florando. Y digo, pero falta un montón de tiempo y seguramente sea causa de esto. Y Rubén me explicaba que eso puede ser complicado por las heladas tardías, o sea... Sí, para nosotros hay dos grandes riesgos en Mendoza. Uno es el granizo, que no hay región en Mendoza que se libre del granizo, porque la verdad que está en todos lados. Pero el granizo tiene la particularidad de que normalmente afecta a algún productor particular, pero no a toda una región. Es como que cae en algún lugar, el que tuvo la mala suerte pierde parte de la producción o toda la producción, pero es más localizado. En el caso de las heladas tardías es algo más generalizado. Claro, porque son zonas más amplias. Porque son zonas más amplias. Afecta a la producción y el problema no se ve en el momento, sino se ve en el momento de la cosecha. Claro.
y a veces hasta la cosecha siguiente es afectada. A veces esas heladas tan fuertes como las de este año 23, ¿no? En el 22 tuvimos... En el 22, digo, dejan las plantas complicadas no solamente para el 23, o sea, no Claro. solamente para el 22, sino también para esta cosecha. Para sí. esta cosecha, ¿no? Lo vamos A veces a ver. son tan fuertes que... El año pasado tuvimos a fines de la primavera una helada Claro. tardía que afectó sobre todo las variedades blancas, sobre todo Chardonnay, que es la variedad blanca por ahí que se vio más afectada. Eso provocó una menor producción en toda la provincia y eso afectó bastante también los precios de la uva. Bueno, Esperemos que es como una cadena de problemas, digamos. Sí. O sea, genera una cadena de un montón de problemas. Esperemos que este invierno un poco más cálido que hemos tenido Nos que ayude a recuperar. Este invierno está adelantando las Bien. floraciones seguramente y la brotación. Esperemos no tener heladas tardías porque va a ser un problema. Yo creo que no, ojalá que no, ojalá que no, todos estamos expectantes respecto a eso. Creo que también los productores tienen que entender que hay que defender contra la helada. Hay algunos sistemas de calefacción que permiten paliar un poco las heladas. Que es algo... Recién entré y hay tachos. Claro, pero no todos los productores tienen... Bien, okay. Como no había un problema seguido de años seguidos, era como de eventual, helada, pasaba era como eventualmente. eventual cada Okay. tanto. Pero ahora ya pasa seguido. Pero ahora ya, si comienza a pasar seguido con este tema del cambio climático, creo que los productores van a tener que pensar... Hay que prenderse, dice. ¿Qué es prender, Rubén? Claro. ¿Qué es prender? ¿Qué hacen? ¿Ponen tachos? Nosotros tenemos un sistema generalmente de... como Rubén sabe, por ejemplo, como, es muy probable que mañana, no sé, a las 6 de la mañana haya una helada fuerte. Sí. ¿Cómo prepara Rubén Rufo el día anterior de esa helada fuerte en esta finca? Acá nosotros tenemos calefactores distribuidos Okay. en todo el viñedo con un combustible. En nuestro caso usamos carbón de coque, pero hay otros combustibles que se pueden usar. Y hay que calefaccionar de alguna forma. En los radios más grandes que puedas. Exacto. Hay también algunos sistemas de lucha contra la helada, lucha pasiva contra la helada, como el riego, el mantener los viñedos sin maleza. Eso muchas veces también ayuda a que la helada no sea tan importante, pero en algunos casos extremos hay que hacer una defensa activa. La defensa activa es con calefactores o calefaccionar de alguna forma. ¿Prendés tachos? Sí. Hay distintos modelos de calefactores. Pero se hace. Pero se hace y creo que los productores por ahí que estén interesados en... Está bueno eso que decís, la concientización del productor de que entienda que es un riesgo latente, ya en forma permanente, y que hay que estar preparado para que pase, antes de decir como otro año perdí todo porque bueno, pero ya sabemos que está helando en Mendoza hace un tiempo, sobre todo en esta época, ¿no? Ya sabemos que puede haber una brotación anticipada. Y que puede haber una helada posterior. Entonces estar preparado para... Creo que hay que prepararse. Bueno, eso es mucho experiencia, digo, ¿no? Y convencimiento, porque tal vez, digo, los viñedos antes era de otra forma, pero vos, que llevas 33 años acá, me estás diciendo como, ojo, que nosotros ya sabemos que esto puede pasar, ¿eh? Sí, claro. O sea, digo, si sucede, puede ser más grave o menos, pero por lo menos vos ya estás preparado para recibirlo un poco. O sea, está por lo menos atenuar los efectos. Con las armas preparadas para combatir un poco esa helada. Siempre se puede hacer algo. O una defensa pasiva, o una defensa pasiva para los productores más chicos por ahí que no tienen la capacidad de invertir en calefactores o en combustible, por lo menos una defensa pasiva. Y si no, si es posible, una defensa activa, ¿no? Está buenísimo eso. Para lo que se engancha recién, estamos haciendo un vivo de vinos y compañía. Estamos en el bar de Malamado, acá en Bodega Santa Julia, probando un Malamado, Malbec, que está buenísimo. Estamos con Rubén Rufo, que es el jefe de enología de Malamado y de Santa Julia también. Los que nos comentan, quiero mi vino Malamado, ¿sí? Quedan participando por el sorteo, que como recién dije, después cuando termine el vivo queda colgado en Instagram y después se postea en las historias el ganador de esta caja de Malamado. Ya para cerrar casi, a pesar de que es una etapa que pasó, pero contanos un poco cuál fue el sufrimiento de toda esta cosecha 2023 que tuvo tantos bemoles y tantas cosas distintas, ¿no? Esta cosecha, bueno, creo que el mayor problema fue esto que contábamos recién de la menor producción. Bien. Hubo merma en la producción. A ver, digo, una finca que un año había producido X cantidad de kilos, produjo hasta la mitad, ¿no? Hasta la mitad. Y hasta el 40% también. También. Digo, o sea, una reducción que justamente tiene que ver con todos los bemoles que tuvo el clima, o sea, con todas las cosas que pasaron en el camino, ¿no? Tal cual. Sobre todo se vio afectada las variedades blancas. Ok. Pero fuera de eso, que afectó la cantidad,
La verdad que la cosecha 2023 ha sido una cosecha de muy buena calidad. En la bodega después, digo, a pesar de que hubo menos producción, en la bodega después los vinos decís, sí, ojo. Sí, la calidad fue muy buena, tuvimos Eso es interesante. un muy buen verano. Uno de los problemas de Mendoza es que nosotros llueve poco, pero llueve en verano. Hace 4 meses que no llueve en Mendoza, me dijo el señor Rufo, antes de comenzar. Claro, en el invierno no llueve, nuestro clima es templado con estación seca y la estación seca es el invierno, y eso lo estamos viviendo. Entonces, lo poco que llueve, lo llueve en verano. Bien. Este año particularmente hubieron lluvias en verano, pero no se afectó la sanidad de la uva. Bien. Entonces, hizo que tuviéramos uva muy sana, vino muy sano, muy buena calidad, alcohol en general balanceado, no hemos tenido mucho alcohol a pesar de ser un verano bastante cálido. Bien. No tenemos alcoholes muy altos, eso es bueno, y muy buena fruta. Yo creo que a pesar de la cantidad, la calidad es muy buena de esta vendimia 2023. ¿Cuándo sale a la venta el primer vino de Santa Julia 2023 y qué variedad es? Normalmente los primeros vinos salen a la venta en el país la primera semana de junio. O sea, ya salieron. Sí, ya salieron perfecto. a la venta, que es cuando se libera la cosecha. La cosecha, perfecto. A partir de eso, el INB, que es el ente que es como el ente que registra todo, ¿sí? Es el que rige el vino, te permite vender los vinos del año a partir de cierta fecha. Exacto. ¿Y ya salió entonces qué? ¿Sauvignon? Sauvignon Blanc, Bien. Chardonnay, Chenin Blanc. Ok, varios. Blancos. Sí, Bien. sí. Ahora que estamos ya en agosto, ya también los tintos del año ya están en Ya empezás el mercado. como con los Malbec, con los Cabernet Sauvignon los también. varietales, los que tienen una crianza relativamente corta, de 2-3 meses, ya estamos embotellando. ¿Sos del team de cuando vas al B a la góndola, de por ejemplo el Sauvignon Blanc, buscar el del año? Sí, bueno. ¿Te gusta el del año? Normalmente sí, me gustan los vinos frescos, los vinos del año. Hay variedades que resisten mejor el tiempo. Dije Sauvignon porque es muy clásico, Sí, que sí. el Sauvignon la gente va a ese al del año, o Sí. por ahí es un dato, digo, el Sauvignon cuando lo vean, digo, además generalmente están en botellas blancas, que eso por ahí oxida un poco y se pierde ese color original, Exacto. que por ahí es más cristalino, que es tan bonito, pero un buen dato, ¿no? Ir a buscar el del año. El Sauvignon Blanc normalmente se disfruta más los vinos del año. Bien. Excepto los grandes Sauvignon Blanc. Totalmente, digo, que tiene otra crianza que tiene tal otra vez, crianza. pero estos más simples. Es mejor si se ven igual que Chenin Blanc o... Chardonnay es una variedad que depende de cómo se ha elaborado, puede Bien. soportar más Mucho tiempo. más, ¿no? Hay muy buenos Chardonnay hoy de la cosecha pasada. Bien. Y Torrontés también es una variedad que soporta muy bien la guardia y soporta muy bien la crianza o el tiempo en góndola. Y ya que sabes de todo, Rubén, una última pregunta. ¿A qué atribuís la cantidad de botellas o de litros que se venden de los Chenin dulce en Argentina? Yo creo que todo lo que hagamos de vino dulce se vende. Bien. Creo que también es una de las causas es que estamos sumando nuevos consumidores que vienen de bebidas azucaradas. Y van a buscar eso, es Van a como un buscar- paralelo es- hacia ahí, ¿no? Es como una puerta de entrada Ok. hacia el mundo del vino. Ok. Y para mí me parece fantástico porque Vieron algunos registros de números de algunas bodegas grandes, Santa Julia por supuesto, que venden estos Chenin dulce, y cuando vi los números de volumen de venta, me llamó la atención porque dije, wow, pero claro, mi recuerdo de cuando era más joven y todo, del comienzo en el vino, siempre están presentes esos vinos. El de ustedes es como, el de Santa Julia es un clásico absoluto argentino, digo, pero Sí, sí. digo, eso sigue creciendo ese consumo Ese y sigue se hace mucho creciendo. volumen, ¿no? se hace mucho volumen. Nosotros buscamos entregar un producto muy fresco, con Bien. mucha fruta, con una cantidad de azúcar equilibrada, Ok. porque también no es hacer algo dulce empalagoso, Solamente, sino que sea algo que haya una muy estructura detrás, que haya un muy equilibrio. equilibrado, que pueda acompañar incluso hasta una comida. Bien, bien. Eh, Estaba en la lata también, eso me parece una genialidad. La lata ha sido para nosotros lata un del Chenin descubrimiento, dulce, porque maravilloso. nos ha abierto posibilidades de consumo que no teníamos. Porque yo digo, es como ese Chenin dulce es como un segundo una lata, aparte una lata que es una copa, es perfecto eso. También tenemos algún tinto en Ajá, lata, en tinto lata. seco, y por ejemplo, en nuestro caso es tintillo. Ah, bien, tintillo en lata, sí, lo tengo perfecto. Esa lata blanca bonita. Tintillo Sí. en lata, yo siempre tengo en mi heladera algún tintillo en lata porque llego y seguro que me quedo sin vino y abrir Fresco, una lata, una copa o Útil, o fácil. mientras acompaño a mi esposa mientras cocina, una lata de vino Tengan en cuenta compartido. también eso, porque eso es muy interesante. Y Es además una digo, copa, una por ahí lata compartida es- una situación
de consumo, que vas a un lugar a comer que el otro no toma, o no sé qué, o que el otro, o que tiene que no sé, esa lata, una copa de vino, acompaña. Acompaña. Qué lindo eso. Funciona Funciona bien. fantástico. Bueno, ya la producción de atrás nos hace cara como que vayamos terminando. Podríamos seguir charlando porque aparte como Rubén sabe todo, me gusta porque yo le voy preguntando y él me va tirando todo. Bueno, recuerden que están participando por Quiero mi Malamado, ¿sí? Esperemos que la hayan pasado muy bien. Para mí, como siempre, es súper interesante. Rubén, gracias. No, un gusto siempre hablar con vos, Flaco. Venir a Santa Julia siempre es lindísimo, la bodega siempre está lindísima, es una zona que nos gusta y que queremos mucho también, así que gracias a todos por haber estado ahí, esperamos que vean el vivo, a los que no pudieron como conectarse ahora, que sigan viéndolo, que queda colgado en Instagram y en Facebook, así que será hasta la próxima, nos vemos, chao, muchas gracias, Chao. salud.